El Señor le bendiga, hermanos, seguidores de su canal, Agua de Vida. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en San Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 51. Vamos a leer varios versículos. Vamos a empezar en el versículo 35, que dice así: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Dios añada bendición a su palabra. ¿Crees que es tu responsabilidad edificar una iglesia sana? Muchos dirán: no, esa es responsabilidad del pastor. Pero la verdad es que si eres evangélico, realmente lo eres responsable. Jesús te ha ordenado en Mateo 28, 18 al 20, ir y hacer discípulos. Esto es un llamado, es una misión para toda la iglesia, y todos los que estamos aquí formamos parte de ella. Pedro nos llama en su carta universal a utilizar nuestros dones para servir a los demás. En 1 Pedro 4:10. Pablo nos dice también que compartamos la verdad con amor
para que la iglesia madure. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Las iglesias entonces locales existen para mostrar la gloria de Dios a las naciones. En el corazón del cristianismo se encuentra el deseo de Dios de un pueblo que refleje su carácter. Y este pueblo hace esto a través de su obediencia a su palabra, en sus relaciones con Él y con los otros. Por tanto, Él envió a su Hijo para llamar un pueblo que le siguiera. Y parte de seguir a Jesús es llamar a otros para que le sigan también ellos. El Hijo de Dios dio su último mandato antes de ascender a los cielos. Él dijo: id y haced discípulos. La vida de los creyentes, en otras palabras, debería estar dedicada a ayudar a otros a seguir a Jesús. Sí, amados hermanos, esta es la definición del discipulado: ayudar a otros a seguir Jesús. Otra forma de definir discipular podría ser hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Ahora, si nos rebuscamos un poco más, encontraremos una definición más académica de la palabra discipulado. Dice, el discipulado es el proceso de entrenar personas paulatinamente en alguna disciplina o forma de vida. Discipulado es entonces el término que se utiliza para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. La vida cristiana es la vida discipulada. La vida cristiana además es la vida discipuladora. Debemos ser seguidores de Cristo, pero también debemos liderar o guiar a otros a Cristo. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo de Jesús sigue los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús enseñó y vivió. Pero significa más que eso. Significa que has entrado en una relación personal y salvadora con Jesús. Has sido unido a través del nuevo pacto en su sangre. Mediante su muerte y su resurrección, toda culpa del pecado que era tuya pasa a ser de Cristo, y toda su rectitud pasa a ser tuya, nuestra. Ser un discípulo de Cristo no comienza con algo que nosotros hacemos. Comienza con algo que Cristo hizo. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguimos a Jesús por lo que Él es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Guiamos a otros a Jesús por amor y obediencia, porque amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, porque amar a nuestro prójimo es guiarlos a Cristo Jesús. El discipulado, tal como lo modeló Jesús, implica una relación personal transformadora que nos llama a seguirle y a invitar a otros a experimentar
el cambio de vida en Cristo. Vemos en el pasaje que hemos leído en primer lugar a Juan el Bautista. Dice el primer versículo, el versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan el Bautista estaba dando un testimonio al ver a Jesús en este pasaje bíblico. Y él le dice a sus discípulos, habían 2 de ellos con él, y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos en primer lugar, amados hermanos, que Juan el Bautista tenía discípulos. El discipulado, entonces, podemos decir que era el modelo del Nuevo Testamento. Pero ¿qué hizo Juan? Él dio testimonio de Jesús. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos, los que siguen a Jesús, dan testimonio de Jesús. Y al escuchar los discípulos el testimonio que estaba dando Juan, como consecuencia de este testimonio, siguieron a Jesús. ¿Por qué siguieron a Jesús? Los que oyen el testimonio de Jesús siguen a Jesús. Juan declaró: he aquí el Cordero de Dios. Y sus discípulos, impactados por este testimonio, se ponen en camino para seguir a Jesús. Así que la primera lección que encontramos aquí en este pasaje, amados hermanos, es el testimonio de fe. Es el punto de partida del discipulado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando Jesús lo ve, les pregunta: ¿qué buscáis? Y los discípulos inmediatamente responden: Rabí. ¿Qué quiere decir maestro? ¿Dónde moras? Y de esta manera, con esta pregunta, lo que quería decir Jesús era: ¿qué realmente están buscando ustedes? ¿Quieren ser mis discípulos? Y ellos respondieron: Rabí, ¿dónde moras? Y no es que ellos querían saber dónde vivía Jesús. Lo que ellos querían decir con esta expresión es que de ahora en adelante vamos a seguirte y queremos tener comunión contigo. Queremos tener intimidad contigo porque queremos aprender de ti. Así que la segunda lección que encontramos en este pasaje bíblico en relación al discipulado es que el discipulado comienza con la búsqueda activa de una relación con el Maestro. En los versículos 40 evidenciamos otra situación. Uno de los discípulos, dice Juan, el evangelista, que siguió a Jesús, uno de los 2 que siguió a Jesús se llamaba Andrés. Y nos dice ahí el escritor sagrado que era hermano de Simón Pedro. Era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pero el versículo 41 dice que él halló, y esto me llama poderosamente la atención, porque uno halla
lo que está buscando. Cuando usted encontró a Jesús, cuando usted encontró lo que andaba buscando, usted va y busca a otros para compartirles, como decía una hermana este martes, las virtudes de Dios. Dice que halló primero a su hermano Simón. No fue el único. Primero encontró a Simón, pero después siguió llamando a otros y le dijo, dice, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Es decir, que los discípulos ya habían reconocido que quién era realmente Jesús. Jesús no era cualquier otro maestro, era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, como se dice en griego. Pero lo más maravilloso de todo esto, amados hermanos, que Andrés no solamente se quedó con el cuento, dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús. Andrés estaba convencido de haber hallado al Mesías y llevó a su hermano, lo que demuestra que el discipulado se extiende a la familia y a la comunidad cercana. Esto me recuerda, amados hermanos, Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6, Dios le dice al pueblo de Israel que debe hablar la palabra de Dios con su familia. Mientras va de camino al templo, debe ir hablando la palabra del Señor. En su casa, los postes de su casa deben tener versículos que recuerden la palabra del Señor. Así que el discipulado inicia, Dios, amados, inicia en nuestra familia. Nuestro primer campo misionero debe ser nuestra familia. Debemos buscar que ellos escuchen el mensaje de salvación y traerlos. Eso es lo más importante, amados hermanos, porque yo puedo compartir el evangelio con alguien y decirle, Cristo le ama, sí, está bonito, pero no lo traemos. Debemos traerlo, porque el discipulado implica trabajo, implica tiempo. Se necesita tiempo. La gente no se convierte de la noche a la mañana. La gente no reconoce a Jesús, no en todos los casos, pero hay casos excepcionales y yo lo entiendo. Pero hay personas que vienen con la necesidad, pero todavía no entienden el mensaje. El Señor les toca su corazón, pero necesitan ser discipulados. Necesitan que le demos seguimiento, que lo llevemos al Maestro para que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Y vemos que Jesús transforma las vidas de las personas, amados hermanos. Y dice aquí que mirándolo Jesús en el versículo 42 le dijo, tú eres Simón. Dios lo sabe todo, amados hermanos. Él sabe cómo se llama usted. Hijo de Jonás. Y lo más maravilloso es que Dios no solo conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Él sabe lo que va a hacer con tu vida. Y viene Jesús y le dice a Pedro, tú serás llamado Cefas. Y esto nos habla, amados, de la operación transformadora de Jesús en la vida de las personas. Jesús transforma la vida de las personas, amados hermanos.
Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro, simbolizando la transformación que ocurre al seguirle. Y esta es la tercera lección que podemos aprender del discipulado, que el discipulado produce fruto y genera una cadena de testimonios y transformación. Versículos 43 a 51 vemos una invitación directa de Jesús a Felipe. Jesús va a Galilea, dice, y encuentra a Felipe. Jesús, recuerde, él está buscando discípulos y lo invita a seguirle, lo que muestra la iniciativa constante en llamar discípulos. Pero aquí vemos una vez más que se repite el proceso del discipulado. Dice que Natanael siguió a Jesús y cuando lo sigue va a buscar a otra persona. Mire qué lindo, qué maravilloso es esto. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y aquí vemos una forma de discipular, porque Felipe no está usando su testimonio. Felipe no está diciendo, mira, vení a ver qué bonito esto, qué bonita este culto, cómo estuvo de bendecido. No. Felipe testifica con la palabra de Dios. Él le dice, está escrito en la Biblia, está escrito en los profetas. Hemos encontrado del que habla la Biblia, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Por eso es bien importante, amados hermanos, que nosotros compartamos Biblia cuando evangelizamos y discipulamos a las personas. No compartamos lo que nosotros creemos, porque cuando lo hacemos provocamos el rechazo de las personas. Y aún Felipe, usando la Biblia, recibe el reto de parte de Natanael. Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Pero Felipe no se quedó diciendo, me dijo la magnífica. Yo no quiero ser cristiano como aquel. No, Felipe le dice, ven y compruébalo por ti mismo. Ven y experimenta la gracia de Dios en tu vida. Y Natanael responde a eso y va donde Jesús. Y cuando Jesús, dice el versículo 47, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí muestra Jesús uno de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Pero no solamente eso, sino que también muestra su omnipresencia. Le dijo Natanael, dice el versículo 48, ¿de dónde me conoces? En español salvadoreño diríamos, y vos me conocés a mí. Y respondió Jesús y le dijo, antes, aleluya, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, amados hermanos, qué glorioso esto, qué bendición. Yo no sé si usted se está gozando conmigo, viendo las Sagradas Escrituras,
y encontrando esto maravilloso de lo que nos está hablando el Señor a través de estos pasajes bíblicos. Dice, y le dijo, Rabí, porque cuando nos encontramos con Jesús, cuando seguimos al Señor, cuando traemos al que hemos ganado para Cristo, esta persona reconoce la autoridad de Dios en Cristo y le dice, Rabí, maestro, quiero ser tu discípulo. Y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y con esto él está queriendo decir, yo reconozco que tú eres Dios. Y va más allá Natanael y le dice, tú eres, oiga, tú eres el Rey de Israel. Porque cuando la gente viene a los pies de Cristo, reconoce al Señor. Aunque Natanael dudó al principio, la invitación de Felipe cuando le dice ven y ve, lo lleva a descubrir la autenticidad de Jesús, quien lo reconoce a él como un verdadero israelita. Pues encontramos aquí una cuarta lección, amados hermanos. El discipulado implica tanto la invitación como el reconocimiento personal de la verdad revelada por Jesús. Mateo 28, 19 al 20 nos refuerza el mandato misionero y la universalidad del discipulado. Pedro y Pablo en Efesios nos enfatizan el servicio y la edificación mutua en el cuerpo de Cristo. Así como Andrés llevó a Simón Pedro y Felipe llevó a Natanael, nosotros estamos llamados a identificar a quienes aún no conocen a Jesús en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra comunidad, y a invitarlos a ver la realidad transformadora del Evangelio. Imagine una comunidad en la que cada creyente no solo es un seguidor de Jesús, sino que también guía y comparte activamente su experiencia con Cristo, produciendo así una cadena de discipulado que fortalece a la iglesia y extiende el reino de Dios. Te pregunto, amado hermano, ¿has experimentado el llamado personal de Jesús? ¿Estás viviendo en obediencia a su mandato? Finalmente, amados hermanos, vemos a Natanael reconociendo el señorío de Cristo en el versículo 51. Bueno, en el 50, ante la respuesta de Natanael, Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Oh, Natanael, cosas mayores, cosas más grandes que estas son las que vas a ver si vienes a los pies de Cristo y me sigues. Y le dijo, de cierto os digo
De aquí en adelante, mire qué bendición, amados hermanos. Mire qué bendición hay cuando nos involucramos, usted y yo, en el discipulado. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ay, amados hermanos, hay cosas grandes y maravillosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesús le dice a Natanael que eso no es nada, que verá cosas mayores si hemos decidido seguir a Jesús y obedecemos su mandato de ir y hacer discípulos. De aquí en adelante vamos a ver el cielo abierto. ¡Aleluya! Y a los ángeles de Dios que suben y bajan, y hasta se va a convertir en casa de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que, amado hermano, te invito a que te involucres en el discipulado y te conviertas no solamente en un seguidor de Jesucristo, sino que también vayas y ganes a otros para el reino de los cielos. Espero que esta palabra sea de edificación para tus vidas. Que el Señor te bendiga.